Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y hoy quiero decir de verdad que nosotros, si usted en algún momento quiere comentar algo, pues usted puede, en la parte de abajo, ¿verdad? Poner sus comentarios, puede poner sus preguntas y nosotros con tiempo, ¿verdad? Poco a poco se la vamos contestando, tanto Alexander como yo. Alexander, saluda ¿cómo estás? Saluda a la audiencia. Bendiciones, mi gente, ¿cómo estamos? Otra semana más donde estamos estudiando esta maravillosa lección. Esto es un repaso de, como quien dice, del conflicto de los siglos, del gran conflicto de los siglos. Y nada, gozoso aquí estar contigo de nuevamente compartiendo. Y si nos gozamos la otra, ¿verdad? Hoy pensamos gozarnos, está bien. Pero como siempre, vamos a comenzar con una oración. Buster, y dirigen en oración en este momento. Oremos. Padre Celestial, gracias, Padre, nuevamente, como siempre te digo, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder abrir tu palabra libremente, Señor, y espero que el Espíritu Santo esté con nosotros, que sea el que nos dirija, Señor, y que nosotros seamos instrumento tuyo. Como siempre te pido, Señor, perdona nuestros pecados y utilízanos, Señor, para llevar ese mensaje. Que la persona que esté viendo este mensaje pueda sentirte a ti y que pueda sentir el Espíritu Santo hablándole a él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y recuerde, ¿verdad? Siempre, pues, compartir en nuestros diferentes ministerios para que pueda bendecir a otros. Así que Buster, como siempre, ¿verdad? Y tus páginas, tus redes. YouTube, Eyes on the Cross. Eyes on the Cross se puede conseguir @Eyes con S EYES OT Cross CROSS. Se me confunde el inglés y el español. Eyes on the Cross, ahí puedes conseguirme, ahí va a tener diferentes podcasts. Tenemos la lupa bíblica donde hablamos sobre AI y Apocalipsis. Vamos a tener pronto hablar sobre la bestia. También vamos a tener pronto un podcast que se llama las hermosas enseñanzas de la Biblia. ¿Te acuerdas de ese libro? ¿Sí te Sí, acuerdas? sí, claro Vamos a que estar sí. estudiando ese libro. Vamos a estar estudiando ese libro. Yo voy a empezar a darle el estudio de ese libro completamente. Así que si tú sabes a alguien que quiera conocer de la Biblia, desde lo más básico hasta las profecías, pues ahí ese podcast va a ser dedicado a ellos. Aparte de Quiqueando y los otros podcasts que ya tenemos. Y por ahí también Buster me está diciendo que posiblemente tengamos, ¿verdad? Otro programa de los lobos vestidos de oveja, pero Ese sí, eso sí, eso me lo pidieron. se lo dejo ahí. Eso me Bien, lo pidieron, eso viene, sí. bien. Recuerde también mis redes sociales. Usted me puede buscar por delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. En Instagram usted pone Del Valle 2022 y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que usted dele a la campanita, suscríbase a nuestros canales para que pueda bendecir a otros con estas hermosas lecciones. Bien, rápidamente vamos a comenzar. Alexander, y hoy, 27 de abril, la lección número 4, defendamos la verdad. ¿Qué tú nos puedes decir sobre ese título? Defendamos la verdad. Eso es algo que, pues, vamos a ponerlo así. Cuando tú estás en un juicio, tú tienes dos partes de la moneda, ¿verdad? ¿Cuál de las dos tiene la verdad? Exacto, muy bien, ¿Sabes? muy bien dicho. Bien, ¿Cuál de las dos tiene la verdad? Y tú peleas ahí claro, porque tu verdad es la verdad. ¿Sabes? bien, y sabemos, ¿verdad? Que Daniel y Apocalipsis anuncian un tiempo durante el cual Satanás usaría un poder político religioso para perseguir y destruir a los que se mantuvieran firmes en la verdad. Y este poder, según Daniel 8:12, iba a echar por tierra, ¿qué? La verdad. Y en ese tiempo, ¿verdad? También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, ¿verdad? Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel 11:35. Durante estos periodos, la edad oscura, la verdad quedó entredicho, pero hubo personas que salieron a defender la verdad y estuvieron dispuestas a dar su vida por ello. Y importante, ¿verdad? Más adelante, Alexander nos va a explicar por qué defender la verdad.
si la verdad es una, pero nada, eso lo va a tocar Alexander más adelante. Alexander, ¿nos puedes leer el versículo para memorizar que nunca Claro que memorizamos? dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tremendo versículo, ¿sabes? Juan 3, 14 y 15. Exacto. Así que vemos que lo que es verdad es levantar a quién, a A Jesús como Jesucristo. nuestro Salvador. El que diga que otra cosa, eso es falso, lo que está diciendo. Ujú. Así que hay que decir que Cristo ha venido en carne, ha venido a morir y ha sido levantado para que tú y yo podamos tener la salvación. Entonces vamos a la parte del sábado y está hablando de la iglesia de Esmirna. Alexander, ¿qué nos puedes decir? Habla un poquito de esa ciudad que hasta ahora todavía Mira, existe. sí, todavía existe, dice que Esmirna eh, era una ciudad plata, buscarla aquí, ok, dice, existe Esmirna, una ciudad antigua, ¿verdad? Que era bien próspera al fin del siglo I y II. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Entonces ya nos habla aquí de que había una persona, creo que se llama Policarpo, que era uno de los primeros dirigentes de la iglesia, que amaba mucho la verdad y estaba, ¿sabes? Él era fiel a Jesús, ¿me entiendes? Y básicamente había una ley, como ellos eran, como los Esmirnas eran fieles romanos, había una ley que decían a ellos que pusieran los inciensos hacia los dioses. Y el hombre dijo, conmigo no va a ser eso, hombre, porque yo creo en mi Dios, yo no creo en ningún dios. ¿Y qué pasó? Al hombre lo mandaron a prender en fuego. Y era básicamente, o te retractas, ¿me entiendes? O te quemamos. Y tengo que leerlo porque es lo que él dijo fue brutal. Dice, 86 años, sabemos que vivió 86 años. 86 años le he servido y no, a lo mejor vivía, a lo mejor tenía más edad, pero dice que 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Tremendo, ¿verdad? Así que Y el vemos hombre, ahí. pues, murió, pero el hombre, hasta lo último, el hombre fue fiel a Jesús y tuvo la verdad de Cristo todo el tiempo en su corazón. Así que vemos ahí, ¿verdad? Otro mártir que defendió que la verdad. Y en esta lección, ¿verdad? Posteriormente vamos a estudiar, por ejemplo, los valdenses, los diferentes reformadores como Juan Hus, Jerónimo, Wycliffe, Ánimo. todos esos vamos a estudiarlos ya mismito para que usted vea que ellos también aportaron y dieron su vida y defendieron la verdad. Bien, vamos entonces a la parte del domingo. Perseguida, pero ¿qué? Pero triunfante. Pero Cuando el, triunfante. cuando el pueblo de Dios permanece fiel a él, ¿qué pasa con Satanás? Se enfurece, Buster. No quiere, ¿verdad? Que la iglesia de Dios eche hacia adelante, hacia adelante. ¿Y qué es lo que hay después? Hay persecución. Pero ¿qué pasa? Aunque la persigan y trate de destruirla, dice que va a ser triunfante como quiera, porque la iglesia es de Cristo. Y entonces Daniel describió eso, ¿verdad? Que iba a pasar un tiempo de persecución. Y vemos que en Daniel 7:25 dice, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y aquí vemos, Ajá. ¿verdad? Un periodo de persecución, y esto es marcado en la profecía cuando uno lo estudia un poquito más profundo, del 537 hasta el 1798. Así que esa profecía dura 1260 años. Pero ¿cómo sabemos eso, Edwin? Bueno, cuando vamos a Daniel 7:25 y también al 12:7 y Apocalipsis 12:14, nos explica, Ujú. ¿verdad? Tiempo, eso significa un año.
Un año, Tiempos, 2 años. Así que 2 años. uno más dos, ¿cuánto es, Alexander? 3. 1 más 2, yo creo que es 3. Y después dice medio tiempo. Y si tiempo era un año, medio tiempo es que, medio qué, medio año. Así que tenemos 3 años y medio. Así que es importante que nos demos cuenta de que cuando tú llevas esto a meses, son 42 meses, Buster. Y cuando tú lo llevas, ¿verdad? A días, son 1260 días. Es Hay importante, que recalcar, perdón, hay que ajá, recalcar que sí, esto sí, es basado en el del maneque de los hebreos, que los meses tenían 30 días. eso es lo que iba a decir ahora. Que ellos sacan esto porque el almanaque de los hebreos tenía 30 días, no como nosotros, ¿verdad? Que tiene 28, que tiene 31. Y de ahí que se saca esta profecía. Entonces, el principio que utilizan, porque habla primero de tiempo y de día, ¿verdad? Pero cuando tú vas a Ezequiel 4:6, a Números 14:34, ahí te lo explica. Bajo el principio de día por año te he dado, Año. ¿verdad? Así que este periodo de persecución abarca, cuando tú lo conviertes en años, 1260 años. Wow, ¿y qué pasó ahí, verdad? Fue un periodo histórico que abarcó, ¿verdad? Todos esos años. Y lo explica Daniel y Apocalipsis cuando tú lo estudias. Cuando Roma, ¿verdad? Tenía 10 reinos políticos, las tribus que invadieron el imperio, aparecen otro reino que derribará 3 de los 10 reinos. Y esos 10 reinos, pues, ¿qué pasa? 3 tenían que caer. Y esos 3 que cayeron hicieron que el poder, que era el poder de Roma, pues, ¿qué pasa? Ahora le diera poder a qué? A la iglesia. Primero era Roma imperial, pero cuando caen esos, le da oportunidad a la iglesia a subir, ¿verdad? Y entonces treparse por encima. Y entonces ahora era un poder político, pero también que religioso. Y entonces, ¿qué sucede? La iglesia romana obtiene ese poder político, ¿verdad? Que de esos 3 reinos que desaparecieron fueron los arrianos, los érulos y los vándalos y los ostrogodos. Entonces, ¿qué pasa? Esos desaparecieron. ¿Y cuándo desaparecieron esas tribus, esos reinos? En el 538. ¿Y a dónde termina esa profecía? 1798. ¿Y qué sucede allí? Porque Dios no se equivoca, Alexander. ¿Qué pasa? Ajá. En el 1798 es cuando Napoleón, por medio del general Berthier, ¿qué hace con el Papa? Lo lleva preso, ¿verdad? Lo Y lleva. a- ahí es que dice la palabra que le dan la herida de qué? De De muerte, ¿verdad? muerte. Pero es una herida que es una herida, que no es que muere, le dan una herida como de Es que muere, muerte. es que da una herida de muerte, que se puede Ah, morir, pero no se muere. no se muere. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí esa poder papal termina. Ante los papas ponían gobiernos, ponían reyes, pero ¿qué pasó? Una vez pasó eso con Napoleón, pues ya, pues el poder papal cayó. Pero la profecía nos dice, hermano, que nos está escuchando, que esa herida ya está sanando, y que lo que fue en el pasado va a volver a repetirse. Y para usted conocer qué es lo que va a pasar en el futuro, Alexander, tiene que conocer qué, el pasado. Así que es importante, Pasado, pasado. hermano, que se ponga a estudiar esto que le estamos explicando. Bien, Walter, vamos entonces. ¿Tienes algún argumento sobre esa parte? Mira, ¿qué puedo decir? Primero, lo que tú acabas de decir ahora es muy cierto. Persona que me está escuchando. La profecía las profecías de la Biblia son profecías históricas. No que va a pasar o no que pasó. Eso es histórica. Tú coges la profecía y la estudias con la historia, tú vas a ver que contra esto pega. Esto pega más que una figura de Lego. Pega bien brutal. ¿Sabes? Eso no hay duda de eso. Y la parte del domingo, Dios siempre tiene algo preparado para nosotros. Porque si ven, hay una parte que dice ahí que Dios tenía un lugar preparado para su pueblo. Y habla sobre, eso está en profecías también en Apocalipsis, sobre la mujer que se fue para el desierto, qué sé yo. Gente,
Dios siempre piensa en nosotros. Podemos pasar tribulaciones, podemos pasar problemas, podemos pasar pasando una prueba, pero tenlo seguro que Dios siempre está pensando en ti y en mí. Eso no falla. Ahí no falla. Bueno, pues vamos para el lunes. El lunes dice, la luz vence a las tinieblas. Ahora yo te pregunto a ti, Edwin, ¿qué tú piensas por ese título? Cuando uno se pone a estudiar sobre tinieblas, sobre oscuridad, dice Ujú, que la oscuridad es ausencia de luz. ujú, O sea, nosotros pensamos antes que la oscuridad como que era primero y tiene que venir la luz, no al revés. La luz siempre ha ujú. estado. Es ausencia de qué? De luz. Perú. Así que es importante que cuando tú preguntas eso eh, la luz siempre va a vencer. Por más, Eso hace. es más, tú puedes tratar de esconder una luz en un lugar chiquitito, bien oscuro, Y se va y, a ver y se va a ver. Como lo que tú explicaste del eclipse en la la elección versión pasada, pasada. que como que Sí, el reflejo salía bien fuerte por ahí bien fuerte. y Eso te así. dañó y te dañó la foto que estabas La tirando. foto. Sí. Pero para resumir rápido, en cuestión espiritual, lo que Dios ha dicho siempre va a ser una antorcha, va a ser una luz y eso va a permanecer para siempre. Mira, en la parte del lunes nos empieza con una pregunta, ¿sabes? Y yo no voy a leer aquí los versículos por tiempo, pero es Judas 1, 3 y 4. Y ahí hay una advertencia, ¿sabes? Una advertencia, y yo lo voy a parafasear más o menos lo que yo entendí, que va a haber falsos maestros y falsas doctrinas. Y así más o menos lo que nos estás hablando aquí, que en esos tiempos hubieron unas personas que se levantaron que se dieron, mezclaron culturas paganas y tradiciones humanas que retaba o le quitaba ¿cómo se llama? La validez a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y hay una palabra aquí bien clara que me dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y vuelve la palabra clave, yo digo libertinaje. ¿Qué significa libertinaje? Para el que no sabe, libertad y libertinaje son completamente diferentes. Libertinaje es la falta de límites morales en el comportamiento individual. Se refiere a una actitud irrespetuosa ante las leyes, lo que sea, ¿sabes? Eso es que vas a irte, como nosotros decimos en la calle, te vas a switch por ir para abajo, ¿sabes? Te vas sin problemas, rolling pin. No tienen ninguna barrera ni algo que te pare, ¿me entiendes? Entonces, en ese tiempo hubieron personas que hicieron eso y que mezclando las culturas paganas, las tradiciones humanas y hicieron ese contraste, ¿me entiendes? Y entonces aquí es que viene Dios, aquí es que viene Dios y pone, ¿me entiendes? En Apocalipsis 2:10 le da una promesa a esa gente de Esmirna, porque esto era para el tiempo de Esmirna, ¿me entiendes? ¿Y qué le da? El Señor le dice a esas personas de Esmirna cuando estaba pasando eso en la Edad Media, donde empezaron esas tradiciones paganas a entrar y qué sé yo, el Señor le dice, estate tranquilo, sigue lo que tienes, porque yo te voy a dar la corona de vida. ¿Y por qué él usó eso? Mira cómo es que Dios es perfecto. Como que él usó eso. Para ese tiempo había un patrón, así como ahora las fiestas patronales. Había un patrón de ese tiempo que se llama el patrón Dionisio. Y creo que la gente cuando se morían en la fiesta de la tradición ponían una corona en lo que se iba, ¿me entiendes? Y entonces Dios, le mandó a Juan diciendo, pon eso en la carta de Esmirna, que el que venciere yo le voy a dar la corona de vida. ¿Qué quiere decir eso? Decía, mira, olvídate las coronas de esa gente, olvídate las culturas de esa gente, sigue con lo mío, que cuando yo te dé a ti la corona de vida, tú vas a vivir eternamente. Y esa gente dice, la corona de la vida siempre motivó a los creyentes en circunstancias difíciles, inspiró a los valdeses en medio del dolor y la persecución. Ellos sabían que un día verían a Jesús y vivirían con él para siempre. La corona de la vida también nos habla a nosotros. Quizás ahora pasemos por pruebas, pero nos espera la corona de la vida si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Esa gente sufrió muchas cosas, pero ellos tenían la vista puesta en la corona de vida que es Cristo Jesús. Así que esa gente, pues, como te digo, van a pasar muchas pruebas,
pero nosotros tenemos que mantenernos siempre la verdad que es Cristo Jesús. Y eso se resume en que debemos ser fieles a Dios. Aunque las Ajá, personas traten de añadirle, quitarle, usted manténgase lo que dice la palabra. ¿Por eso es qué? así. Porque hay gente que va a tratar de torcer las escrituras y lo están haciendo ya para Ujú, justificar lo que ellos quieren hacer. Cosas que antes no se veían en la iglesia, Alexandra, ahora se están ujú. viendo. ¿Por qué? Porque hay Sí, gente que está torciendo la escritura. No. Y yo siempre he dicho, lo que era pecado antes sigue siendo pecado ahora. ¿Qué ha siendo cambiado? pecado ahora. Eso es así, eso No no ha cambia. cambiado nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora para ellos no es pecado. ¿Por qué? Porque están torciendo que las escrituras. Y si usted no es un centinela que se pone a estudiar la palabra, pues Eso es va a así. ser engañado. Así que por eso Jesús dijo, Mateo 24, que nadie os engañe. Entonces, Mira, déjame recargar algo ahora que me acordaste cuando dijiste eso. Nosotros los seres humanos, tú, yo, nosotros, siempre vamos a evaluar las cosas con la mente humana. De la única manera que nosotros podemos evaluar las cosas de la mente espiritual es yendo a la espiritual. ¿Y cómo uno va a la espiritual? Bueno, por la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes todo el tiempo de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, aunque sea por etapas o qué sé yo, porque la palabra de Dios te va a dar una inteligencia, el Espíritu Santo va a estar contigo y toda una inteligencia tal que tú vas a ver las cosas de otra manera. Porque si nos mantenemos con papi, todas las cosas fueran buenas. Yo no le hago nada a nadie, pero así es que caemos, así es que nos dejamos vencer por el enemigo. bien, vamos entonces a la parte del martes, El ¿verdad? martes. Ujú. Valor para permanecer firmes. Firme. Wow. Y cuando habla aquí, valor para permanecer firme, Alexander, imagínate que te estén persiguiendo para matarte todo el tiempo porque tú eres una persona que sirve a Dios. Pero como lamentablemente el enemigo, como dijimos ahorita, quiere destruirte, pues tú tienes que huir porque si no te van a matar. Y en este caso quiero rápidamente hablar, ¿verdad? De los valdenses. Y este Ujú, fue un hombre, ¿verdad? Que se llamó Baldo, Pedro Baldo, que fue del 1140 al 1018. Era un rico empresario francés. Pero ¿qué pasó? Renunció a las riquezas por predicar de quién? De ¿de qué? Cristo. Y fundó un movimiento. Y conocido como los valdenses. Dice que el Papa Alejandro número 3 aceptó su voto de pobreza. Poco después, Ujú, Francisco de Asís, en el 1181 al 1226, que hizo también voto de pobreza, aprobado por el Papa Inocencio III. Fundó el movimiento franciscano. Pero, ¿qué quiero hablar de los valdenses? Rapidito, ¿verdad? ujú, Los valdenses llegó el momento que los persiguieron tanto que tuvieron que irse a los montes, ¿verdad? A vivir para que no los mataran. ujú, ¿Por qué? Porque la iglesia que había sido perseguida en el pasado, una vez cogió el poder, y dice un pensamiento una vez que leí que el poder corrompe, Alexander. Cuando tienes mucho, ajá, si tú no te dejas llevar por Dios, te va a corromper el poder. Y así fue lo que pasó con la iglesia. ajá, Lamentablemente se permitió la iglesia y comenzaron a hacer cosas que verdaderamente ante los ojos de Dios no era lo mejor. Entonces, una iglesia que había sido perseguida, ahora estaba persiguiendo a los cristianos fieles y eran a los ujú, valdenses. Y ellos se esconden en las montañas, pero ¿qué pasa? Ellos tenían el ministerio de llevar la verdad. ¿Cómo lo hacían? Ellos venían, cogían porciones de la palabra y se las cosían en su ropa y bajaban al pueblo, a la ciudad, y allá venían y como si fueran contrabandistas, pero contrabandistas de la palabra, llevaban el ujú, mensaje y ujú, los demás así conocían del amor de Jesús porque estaba prohibida que la Biblia, no todo el mundo, como dijimos en la otra lección, no todo el mundo la podía leer porque si tú tienes a las personas que no saben lo que dice la Biblia ni la entienden, pues no van a saber cuál es la voluntad de Dios y se van a dejar llevar por el que está al frente. Y si ese es un líder espiritual corrupto, basta, lamentablemente, ¿qué va a pasar? Pues le va a decir mentira, porque el enemigo ujú, no quiere que sigan la verdad. Así que los valdenses estuvieron escondidos, ¿verdad?, en las montañas, pero haciendo esa obra. ¿Y qué pasó?
Voy a contarlo rapidito, el que desee lo puede buscar después, pero lamentablemente dice que un día le hicieron una trampa a ellos. Dice Ujú, que dijeron que ya no los iban a seguir persiguiendo, que pues iban a permitir que ellos estuvieran predicando y mandaron ¿verdad? Al poder político religioso, ¿verdad? A esos soldados que mandaron allá, llegaron al sitio donde vivían los valdenses. Dice que, Alexander, búsquelo por ahí, dice que los valdeses dejaron a los soldados dormir dentro de sus casas, pero era una trampa. A la señal, ¿verdad? De una, creo que fue una fogata o algo, a cierta hora, lamentablemente los iban a matar a todos y así fue lo que pasó. Los valdenses los mataron a todos y lamentablemente en el Vaticano hay una medalla que le dieron no, no sé si a quién fue, pero está allí permanente una medalla por haber realizado esa matanza de los valdenses. Así que ahí ustedes ven, ¿verdad? Cómo lamentablemente defendiendo la verdad, pues eh, estas personas murieron, pero están defendiendo la verdad y cuando Cristo venga, ellos también se van a levantar. Vemos también los reformadores, Juan Wycliffe, 1324 al 1384. Dice que dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia, ¿verdad? Al inglés. Wow, porque acuérdate de lo que acabo de decir. Casi nadie sabía lo que decía. Así que, ujú, ¿qué le motivó a ellos? Pues dos razones. Cristo le había transformado mediante la palabra y deseaban compartir el amor de Cristo con los demás. Y ujú, actualmente eso está pasando. Digo, no están persiguiendo ahora como los valdenses, pero hay gente que está distorsionando la verdad. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Pues predicar la verdad como es, ¿verdad? Como es. También en el 1428 eh, dice que los restos del reformador fueron quemados. Porque, ¿qué pasó? Wycliffe, pues él se pudo escapar, Alexander, y no le pudieron ujú, hacer nada a él. Él lo persiguieron y todo para matarlo, pero él se pudo escapar y no le pudieron hacer nada. Pues, ¿qué pasó? Cuando él murió, dice que años después, la ujú, Iglesia Católica cogió, desenterró sus huesos, ya estaba muerto, y los quemó, y los quemó, como quien dice, tú sabes, te escapaste, pero ahora no te vas a escapar. ujú, Para que ustedes vean cómo, ¿verdad? Dice en 1428 los restos del reformador fueron quemados y sus cenizas arrojadas al río. Sus cenizas esparcidas se convirtieron en un símbolo de su legado. La pequeña luz, la verdad que encendió Juan Wycliffe, llegó, ¿verdad? A Bohemia, donde Juan Hus, ahí se encendió otro reformador, tomó su legado. De esta manera la verdad se fue abriendo paso a paso a los albores de la reforma y el día comenzaba a clarear. ¿Por qué? Porque ya esa oscuridad que había, esa oscuridad que solamente la iglesia era la que hablaba, ¿verdad? Y los que eran los que decían lo que decía la Biblia, pero eran ujú, mentiras porque no estaban diciendo la verdad. Pues ya al ellos trasladar, ¿verdad? La Biblia al inglés, pues ya estaba clareando eso. Entonces se motivaron otras personas para también seguir llevando que el mensaje. Por eso comenzaba a clarear la cosa, ¿verdad? El día comenzaba a aclarar. La verdad se estaba llevando, ¿verdad? A donde no había llegado. Mucho tiempo estuvo, ¿verdad? El pueblo sin la palabra, solamente dejándose llevar por lo que decía el cura, lo que decía el ujú. sacerdote. Ahora, mi querido amigo que me estás escuchando, esto que te acabo de decir es importante que lo que nosotros estamos diciendo aquí, no te dejes llevar porque lo que nosotros estamos diciendo aquí. Usted busque y corrobore esto, porque como dijo Bastel, en la historia, eso está. Y eso está escrito allí, cómo pasaron las cosas. Eso no lo estamos inventando, eso está ahí como lo estamos diciendo. ¿Y qué pasa? Pues usted, estas cosas son buenas que las busque, porque nosotros lo podemos estar engañando a usted.
Pues usted tiene que buscar la palabra, buscar la historia, como digo, basta, y usted corrobore si esto que le estamos diciendo es la verdad. ¿Algún comentario, Baster, en esta parte? No, no, estamos bien ahí. Eso, en verdad, esa gente, el valor de esa gente era bien firme. Era bien firme, en verdad que era duro, era duro. Bueno, eh, Vamos para el estamos miércoles. para el miércoles, vamos. Ok. Dice, el lucero de la reforma. Básicamente tú diste ya tu historia de Wycliffe, que era la parte del miércoles aquí, eh, que es bien importante, pero yo quiero leer algo aquí bien importante. Que nos dice el linaje de Wycliffe en el conflicto de los siglos, página 88, dice, el carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de la Santa Escritura. A la Biblia debió el todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades. Expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente a la escritura al poner la mente de quienes se dedicarán a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso y daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Gente, el estudiar la palabra te hace más inteligente de maneras increíbles. No solamente eso, puedes entender muchas cosas. Y quiero decir esto ¿sabes? De mí. Yo tuve la oportunidad de ir con el ministerio One Praise, donde yo soy sonidista, al Wycliffe, el instituto de Wycliffe en Florida, donde traducen la Biblia a ciento y pico idiomas. Gente, eso es brutal. Tú vas al dentro de donde traducen las Biblias, el museo es brutal y tienen parte de las Biblias primeras que él hizo y qué sé yo, las imitaciones. Y es brutal. Y la cuestión es que en la parte de cuando habla sobre el lucero de la reforma, que habla sobre Wycliffe, y tú dijiste lo de que le tiraron las cenizas de él al río y eso. En esta parte del miércoles es algo que nos llama la atención y que me llama la atención. Y está en la primera pregunta de la lección. Cómo ellos cogían la palabra de Dios? Y nos da diferentes versículos. Básicamente, para ellos la palabra de Dios era lo mejor del mundo. Que tanto así ellos decían, mira, yo no puedo quedarme con esto callado, yo tengo que seguir hacia adelante y repartirlo a todo el mundo. Por eso es que ellos sufrían tanto, porque su mentalidad era, esto es lo mejor del mundo y yo tengo que compartirlo a otras personas, ¿sabes? Para ellos la palabra de Dios era alegría y regocijo. Ellos se regocijaban en la palabra del Señor y como se regocijaban, ellos querían que otros también se regocijaran. Por eso Wycliffe hizo lo que hacía, ¿sabes? Y animaban a otros a poder llevar la palabra del Señor. Bien. ¿Terminaste esa parte, Baster? Sí. Pues vamos a la última parte. Se titula Animados por la esperanza y tomo, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Alexander, de que cómo ellos hacían eso, cómo se animaban, lo están persiguiendo, lo estaban matando, cómo ellos tomaban un valor, ¿verdad? Para llevar todo eso a cabo. No era fácil. Juan Hus, él fue encarcelado, Baster, y Uh lamentablemente fue quemado en la hoguera. Al final lo -huh. metieron a la cárcel y lo quemaron. Pero ahora vemos que por eso muchos más siguieron ese ejemplo y se siguió esparciendo la palabra por el mundo. Así que en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que tiene al Hijo de Dios, digo, y el que no tiene al Hijo de Dios, perdón, no tiene la vida. ¿Por qué? Porque aunque tú mueras, si tienes al Hijo, cuando Cristo venga, ¿qué vas a hacer? Vas a resucitar, vas a vivir. Pero el que no tenga el hijo, ¿qué va a pasar?
lamentablemente se va a perder. Y importante, esa gente pues creyeron en las promesas de Cristo, ¿verdad? Las fuerzas de Cristo le bastaban para superar las pruebas. Ellos miraban y emulaban a nuestro Salvador cuando iba derecho a la cruz, ¿verdad? Hallaban Ujú. gozo en participar de los sufrimientos de Cristo. Su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Cada vez que la gente veía esa fidelidad, muchos se convertían, ¿verdad? Al Evangelio. Miraban más allá del presente hacia el futuro glorioso, que es donde cada uno de nosotros como cristianos debemos mirar. Sabían que la muerte era un enemigo derrotado y se aferraban a las promesas de la palabra de Dios. Así que vemos, ¿verdad? Lo importante de estos reformadores, de estas personas que dieron la vida para que tú y yo podamos tener ahora, mira, la palabra, porque Ajá. ahora mismo sin ellos, ¿verdad? Aunque Dios todo lo puede, pero Dios utiliza el ser humano, ah, tuvieron el objetivo de que la Biblia siguiera esparciéndose. O sea, aunque Napoleón trató de quemarlas todas, pero busquen su casa, mínimo, en la casa hay una. Aquí hay como cuatro o cinco, yo no sé, Alexander, cuántas hay en tu Ajá. casa, pero aquí como cuatro Yo o sé, cinco, quizás más. aquí ya más yo tengo tres más, tengo la Biblia en cómics, tengo como cuatro. Y nada Y más eso, en este cuarto. y eso se lo agradecemos a toda esa gente que dio la vida en aquel tiempo para que pudiera llevar el mensaje a otro. Ahora, antes de que leas la última porción que ya nos vamos, Estebaster, te pregunto, hermano, que nos estás escuchando. A veces tenemos todas las cosas a nuestra mano para llevar el evangelio y no lo hacemos, no abochornamos. No, no. Aquel me va a decir que sí, no, aquel me va a salir con cosas. Mire, usted predique, que le van a decir que no, pues, pero por lo menos usted que hizo, predicó de la palabra, llevó el mensaje, llevó un centinela, o como estamos haciendo nosotros por aquí, no sé a cuántas personas estamos llegando, ¿verdad? Pero estamos abriendo y llevando el mensaje por medio de esta programación. Pero hay muchas formas de llevarla, pero no te puedes quedar de brazos cruzados y esperar que la gente venga aquí para entonces hablarle de la palabra. Es importante buscar y llevar el evangelio, porque dice la palabra que si nosotros no hablamos, las piedras que van a hablar. Hablarán. Y Y entonces, están haciéndolo. que lo están haciendo. Que nosotros, este mensaje poderoso que tenemos, se supone que seamos los que estemos, mira, hablando de él. Y ya hay otras religiones que nos están tomando el tiro y ya están hablando de lo que nosotros hace años estamos diciendo. Así que te invito a que si de momento está medio desanimado, mire esta lección. Todos esos reformadores que dieron su vida, lo estaban persiguiendo y ellos como quiera que hacían, predicaban la palabra y llevaban el mensaje. Bátele algún comentario para leer entonces esa porción del Espíritu de Profecía. Mira, yo voy a traer aquí lo que de la primera, la pregunta del jueves, pero esto es para mí bien importante. Dice en Hebreos 3, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese versículo yo creo que ellos lo leían y decían, bueno, si Jesús murió por nosotros, para nosotros morir por Jesús es un honor. Y eso lo tenían ellos en su corazón y en su mente. Si Jesús murió por nosotros, el nosotros morir por Jesús es un honor. Por eso es que esa gente, cada vez que pasaban esos problemas, esos sacrificios, ahí mismo Hus, cuando estuvo en la cárcel, que le dio hasta fiebre y todo, y sin embargo estaba contento, feliz, porque estaba haciendo las cosas como Dios le había dicho, no quitándose ni cediendo a las cosas de Roma ni nada por la gente que estaban persiguiéndolo. Era para ellos una bienaventuranza morir por Jesús. Ahora mismo nosotros tenemos una libertad grandísima en poder llevar la palabra. Y no es que tengamos competencia con otra gente, no, Señor. Es que tenemos que llevar la verdad porque eso fue lo que Jesús nos dijo en Mateo y en otras, en toda la Biblia. Llevar el mensaje a Apocalipsis, toda tribu, lengua, nación, por ahí para abajo, ¿sabes? Gente, esto no es que sea algo imponente, no, es que esto es un regocijo, créeme,
Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú hablas con alguien de la palabra de Dios, cuando tú estudias con esa persona la palabra de Dios y comparte del amor de Dios, lo que tú vas a sentir va a ser algo tan diferente a lo que tú has sentido anteriormente que tú vas a querer seguir haciéndolo. Date la oportunidad de leer la palabra de Dios. Ora a Dios. Date la oportunidad. Léela. Y aprovecha lo que esta gente hicieron por nosotros, aprovéchalo al máximo. Ahora que hay tiempo, porque ya pronto vendrá el tiempo que no podemos hacerlo tampoco nosotros. Ahora aprovéchalo. Créeme, Dios va a estar contigo ahí. El Espíritu Santo te va a guiar en la Biblia. Y cuando tú estés estudiándolo con otra persona, tú vas a decir cosas que cuando termines de hablar con la persona, tú vas a decir, ¿y cómo yo dije todo eso? Porque el Espíritu Santo va a estar contigo en tu caminar y te va a guiar en lo que tengas que decir. Créemelo. Eso te lo aseguro. Amén. Bueno, leemos entonces. Sí, sí. Esa porción linda. Dice, todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Wow. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de citar, pues contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. Tenemos que como dice, vestirnos de la armadura de Efesios 6 y darle por ir para abajo sin miedo. Sí que es importante lo que pasó en el pasado, como dije, se va a volver a repetir, pero esta vez, cuando termine toda esta persecución, Cristo va a venir a buscar a los suyos. Basten las últimas palabritas que ya nos vamos. Todo lo puede en Cristo me fortalece. Así que no se pierdan la próxima lección, la próxima semana, si el Señor lo permite. Así que nos despedimos. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.